Regresamos, Realidad en Contexto, por Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión, Imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales, Boreal Televisión. Licenciado, hay una impugnación de sentencia civil dictada por el Tribunal de Primer Grado, no sé si en segundo grado también se eleva este recurso, que es la impugnación le contredí. Entonces, esto que muchos abogados tal vez, aún en ejercicio, desconocen de este tipo de acción, es bueno que usted nos hable de eso. Mira, lo que sucede es que esa figura le contredí o recurso de impugnación, muchos abogados no conocen de eso, sobre todo viejos y jóvenes. Y es que cuando un tribunal, lo primero que un tribunal hace es declararse competente. Cuando un tribunal se declara competente y hay una parte que entiende que ese tribunal, en razón de la materia, no es competencia, no tiene la competencia para conocer determinada demanda, entonces impugna dentro del plazo de los 15 días, como manda la ley 834 en sus artículos 10 y siguientes, esa figura que le llaman le contredí. ¿Para qué? Para crear una impugnación con relación a la incompetencia de ese tribunal. Entonces, eso se conoce ante el tribunal de alzada, es decir, la Corte. Si la Corte declara la incompetencia, pues evidentemente hay casos donde algunos abogados recurren en casación, pero ¿qué sucede? Que no siempre la casación procede, aunque de esto no significa que sea irrecibible, que un caso puede ser declarado inadmisible, pero no por el momento irrecibible, porque usted puede interponer el recurso de casación en cuanto a la forma contra esa sentencia de le contredí que declaró la incompetencia. Pero es que si esa sentencia no ha conocido el fondo de un asunto, sino solamente, única y exclusivamente, el aspecto incidental de la incompetencia, pues es evidente que no va a proceder ese recurso de casación y que la Suprema, ya en jurisprudencia constante, ha establecido que solo cuando existe la vocación es cuando se aboca a conocer el fondo arriba, cuando ya, siempre y cuando se hayan estado dando las causas, es decir, que el proceso esté en estado de conocer el fondo, porque es que a veces no se da eso y recurren en casación, logran suspender, porque muchas veces esa es la finalidad, crear una especie de sesión dilatoria para que ese tribunal no conozca de algo que sí el otro quiere conocer. Entonces, se genera esa figura de recurso de casación sobre esa sentencia de le contredí y evidentemente logran suspender, pero como la felicidad en casa pobre dura poco, entonces la Suprema, de manera inclusive hasta administrativa, en poco tiempo, declara inadmisible ese recurso de casación. En el proceso civil, vamos a suponer, dos partes están en una litis que se está ventilando en primera instancia, pero que resulta que en el desarrollo de la misma aparece un interesado que quiere intervenir de manera voluntaria, pero que una de las partes solicita al juez una intervención forzosa de otro actor que entiende debe estar en el proceso. ¿Qué es eso de intervención forzosa e intervención voluntaria? Bueno, existen las dos figuras, porque si hay alguien que tiene algún interés en algún proceso y no es parte de ese proceso, ni es demandante ni demandado, y entiende que está afectado, pues pudiera hacer una intervención voluntaria y cumplir con el 339 y el 340 del Código de Procedimiento Civil, y podrá, o de la Ley 834, y podrá, poniendo en causa, en comunicación, por acto de alguacil a las partes en ese proceso, de que va a intervenir y demostrar, evidentemente, la calidad y el interés que tiene jurídico para así hacer ver ante el juez que realmente cuál es su interés que tiene, cuál es la titularidad del derecho que envuelve. Pero, por el contrario, si es una de las partes la que entiende que se puede beneficiar con la intervención forzosa de alguien porque está siendo demandado y no debiera ser demandado, sino que debiera ser demandado otra persona que no sea él, probablemente por algún interés jurídico que se haya provocado en la situación, puede entonces solicitarle al juez, en este caso, que sí, que se ordene la intervención forzosa, previamente motivando naturalmente ese interés
de que se cite a esa parte o se ponga en causa esa parte para que entonces allí pueda conocerse ese proceso entre todas las partes y se discuta quién es que debe ser condenado, quién debe no, y así sucesivamente. ¿Qué es la tercería? Bueno, la tercería es similar a la intervención voluntaria. Lo que sucede es que normalmente para la tercería se dan algunas condiciones. Una persona que no fue puesta en causa y que ya haya una sentencia que haya juzgado sobre un asunto determinado y resulta que esa sentencia afecta al interés de un tercero, pues evidentemente que por ahí entra el recurso de tercería, porque si afecta a un tercero que no fue puesto en causa, es evidente que tiene interés de someterse. En materia ordinaria se ve mucho eso en la Corte de la Tercería. En la jurisdicción inmobiliaria de este país se dice que no, porque la misma ley no lo ha contemplado, ni los reglamentos. Pero en la manera de la práctica, con esas intervenciones voluntarias y forzosas, se asume que debiera, como que existe. Hay autores conocidos por nosotros que sí, que ratifican que sí, y vaticinan que sí, que existe la tercería en la jurisdicción inmobiliaria, aunque nosotros de manera tradicional estamos más acostumbrados a conocer la tercería en la materia ordinaria, que es la materia civil. Muy bien. ¿Cuáles son las causas que provocan un referimiento por ante la Cámara Civil de las jurisdicciones del país? Bueno, cuando se habla de las jurisdicciones civiles, porque ya el referimiento es una figura que no solo está en la jurisdicción civil, también está en la jurisdicción inmobiliaria. El artículo 101 y siguiente de la ley 834 nos dice a nosotros que siempre que exista urgencia, siempre que exista un daño manifiestamente ilícito, podrá alguien que tenga interés ir ante un juez a solicitarle, mediante esa audiencia de referimiento o esa audiencia de carácter provisional, esa audiencia rápida, esa audiencia con celeridad expedita, que se dictamine sobre la suspensión o detención para evitar que un daño manifiesto ocurra, ¿sí? Porque si hay un daño que manifiestamente ilícito ocasiona un daño a otro, pues evidentemente, o hay un peligro inminente también, alguna pared que se va a caer y el dueño se le dice, esa pared está a punto de caerse, usted tiene que arreglarla y no la arregla, el que esté ahí próximo y que pueda ver que está en un peligro inminente, puede ir ante un juez y solicitar que esa pared sea mejorada o derribada para que no ocasione un daño mayor. Muy bien. ¿La sentencia o la ordenanza de referimiento puede ser ejecutada a pesar de un recurso? Sí, se puede decir que sí, porque esas sentencias o ordenanza, como le llamamos comúnmente, otros le llaman auto, yo prefiero llamarle ordenanza, que es lo correcto. Sí, se ejecutan provisionalmente, no obstante cualquier recurso, porque tienen una especie de ejecución de pleno derecho. Pero eso no significa que no se pueda demandar en suspensión de esa ordenanza, pero necesariamente habría que apelarla y luego demandar la suspensión ante un juez superior conforme a las disposiciones del 142 y siguientes de la ley 834. Entonces, partiendo de esa realidad, podemos decir que el referimiento surge porque el accionante entiende que hay derechos fundamentales violados. Sí, es probable porque cuando un daño es inminente, cuando hay una urgencia, y estoy hablando de la pared, pero puede ser que le vayan a hacer un embargo a alguien sobre bienes que son ajenos. El 608, el Código de Procedimiento Civil establece que todo el que sea dueño de toda o parte de bienes embargados puede ir ante un juez de los referimientos y suspender que se haga una venta y así no se provoque un daño mayor. Y eso está también dentro de los referimientos, aunque normalmente aquí se requiere en algunos casos, para darle más fuerza a esa acción en referimiento, que se haga una demanda en nulidad de ese embargo y que luego se demande también en lo provisional para que se suspenda. Y puede demandar hasta en cambio o sustitución de guardián y puede también solicitar hasta 30. Sí, ¿puede condenar a 30 el juez de los referimientos? Sí, cómo no, claro que sí. Bueno, está interesante el tema porque a veces hay abogados que
elevan una acción de referimiento por ante el presidente de la Cámara Civil, pero el juez le pronuncia condenación extreme. Obviamente que lo haya pedido, porque el juez no puede fallar respecto a algo que usted no haya solicitado en sus conclusiones. Bueno, pues como estamos hablando de un aspecto de carácter civil y no es de orden público, pues necesariamente tiene que ser solicitud de parte interesada que el juez debe fallar. Y ahí ese es un tema interesantísimo. Aunque el juez suple de oficio. ¿Qué es eso de que el No, juez suple de porque oficio? es que para suplir Sí. de oficio, para un juez suplir de oficio, necesariamente la solicitud debe tener una connotación de orden público. Sí. Porque en un asunto de cuestión eminentemente privada, en un asunto interparte, lo dirían algunos autores, y que no revista un carácter de orden público, tiene que ser a solicitud de parte, so pena de que ese juez pueda ser cuestionado disciplinariamente y moralmente con alunación en justicia. Así es. Mire, en los procedimientos de embargo, a veces se producen irregularidades, ya sea en los actos del procedimiento o en alguna actuación temeraria del oficial público que fue a notificar los actos, pero de manera muy especial. A veces vicios de fondo en esos actos del procedimiento. ¿Qué ocurre cuando hay vicios de fondo en un procedimiento de embargo inmobiliario ordinario? ¿Puede ser nulo desde el pagaré notarial? Fíjate, lo que sucede es muy interesante la pregunta, es que hay vicios de forma y de fondo, es decir, las nulidades, el ámbito de las nulidades de forma y fondo. Entonces, cuando se lleva un embargo inmobiliario por la vía ordinaria, evidentemente que tiene que cumplir con un proceso, con un debido proceso, porque para que no hay embargo, como dicen algunos autores, sin gravamen. Para que exista un embargo debe haber un gravamen previo. Gravamen previo significa que debe haber una hipoteca inscrita y que cuando ya esa hipoteca esté inscrita y haya lugar a ejecutar ese crédito de tipo real, porque ya envuelve una deuda con una cosa y hay una vinculación de tipo real, pues evidentemente que ese crédito debe iniciar con un mandamiento de pago, y ese mandamiento de pago de conformidad con el artículo 673 debe cumplir con las formalidades contenidas en la ley. Debe cumplir hasta darse todos los pasos que envuelve esa ejecución de carácter ordinario. Vamos a seguir hablando de este tema luego de la pausa. Regresamos en breve. Realidad en contexto.